Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a la octava sesión del posgrado en diseño y desarrollo de productos. El día de hoy nos acompaña la doctora Angélica Arista González. Me permito leer parte de su currículum. La doctora Angélica Arista González es profesora asociada de carrera nivel D de tiempo completo en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Su labor académica se distingue por la articulación entre la investigación y la docencia y el desarrollo de proyectos orientados al diseño y a la innovación. Cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito académico, particularmente en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y en la formación de estudiantes de posgrado. Su trabajo se ha enfocado en la generación de conocimiento en torno al diseño y desarrollo de productos, con énfasis en soluciones que atienden problemáticas sociales y de salud. Entre sus aportaciones destaca la participación en investigaciones orientadas al diseño de dispositivos y sistemas que contribuyen al bienestar, como el desarrollo de artefactos auxiliares para la prevención de úlceras por presión en personas con movilidad reducida. En el ámbito docente, ha impartido diversos cursos a nivel posgrado, particularmente en programas de maestría y doctorado de diseño y desarrollo de productos, abordando temas relacionados con metodologías de diseño, modelado y procesos de investigación. Asimismo, ha dirigido proyectos terminales y tesis de doctorado, contribuyendo a la formación de recursos humanos especializados y al fortalecimiento de la investigación en el campo del diseño. Su participación en la academia se caracteriza por una constante vinculación entre la teoría y la práctica, integrando herramientas tecnológicas, metodologías de investigación y procesos de diseño orientados a la innovación. A través de su labor, ha contribuido a consolidar espacios de formación crítica y especializada en el diseño, fomentando el desarrollo de propuestas que responden a necesidades contemporáneas desde una perspectiva interdisciplinaria. El día de hoy nos va a presentar la ponencia denominada La evaluación como una de las etapas finales de la investigación durante el proceso de diseño y desarrollo de productos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y entonces, bueno, como bien dice nuestra compañera, vamos a desarrollar el tema de la evaluación como una de las etapas finales de investigación durante el proceso de diseño y desarrollo de productos. Bien, bueno, para hacer énfasis en la importancia de la investigación, voy a hablar de tres grandes caminos que hay en la investigación en el diseño, que Freiling delineaba ya de manera general en 1993, pero que hasta la fecha ha habido más desarrollo de estos temas, por tanto podemos encontrar mucha información. Se trata de la investigación para el diseño, sobre el diseño y a través del diseño. La investigación para el diseño sobre todo se va a centrar en el contexto de usuario, conocer sus necesidades, sus motivaciones y todo esto desde una perspectiva teórica metodológica que nos guíe en cómo nos vamos a acercar a ellos, a lo mejor con observación directa, con entrevistas. Es por ello que es muy importante tener bases sustentadas. Y también en dónde se va a insertar el producto, en un contexto social, en un contexto de mercado. Entonces es necesario conocer el mercado no solo en cuanto a oportunidades y tendencias, sino también en cuanto al tema financiero. Y todo ello va a ir formando un escenario para el diseño de artefactos futuros. Ahora, la investigación sobre el diseño aquí establece una oportunidad muy importante para poder establecer discusiones profundas sobre la disciplina del diseño, pero no solo eso, también discusiones formales que van más allá del diseño, es decir, discutir más allá de la forma y la función, que son dos características fuertemente ligadas a los
artefactos al diseño y desarrollo de productos. Estamos hablando aquí de un nivel ontológico y epistemológico del diseño, es decir, cómo los artefactos nos han formado, su historia, cómo han entrado en el contexto humano y también cómo se validan estos conocimientos y cómo se valida la metodología dentro de la disciplina en sí misma. Ahora, estos dos tipos de investigación, en buena medida, los objetos de estudio son claros. Y entonces, en ese sentido, no hay problema a qué se están refiriendo. Pero ahora, cuando hablamos de este tercer tipo, investigación a través del diseño, aquí se presentan problemas a discutir y en este sentido sería una heurística positiva a investigar porque nos da un gran contexto para interpretar. Entonces, este tercer tipo de investigación que es a través del diseño ha generado un gran desarrollo de propuestas y tan es así que en el 2007 aparece un libro que está dedicado única y exclusivamente a la investigación a través del diseño y ahí podemos ver la referencia en donde plantean cuestiones tan importantes como cómo se va a construir el conocimiento a través del diseño, pensando que no es algo sencillo documentar el propio proceso de diseño y saber qué conocimiento estamos obteniendo en sí mismo en un artefacto, o sea, aquel conocimiento tácito que hay en un artefacto y cómo, algo muy importante, se interpreta y desde qué perspectiva. Entonces, está poniendo sobre la mesa problemas importantes de conocimiento dentro del diseño. Y en este mismo libro, los autores entonces ponen sobre la mesa estos 4 tipos de construcción de conocimiento que no son excluyentes, pero tratan de delinearlo. Entonces, en primer lugar, el conocimiento interdisciplinario, pensando que una investigación en el diseño va a ser hecha por profesionales del diseño, que en buena medida son expertos, por tanto, van a trabajar con problemas muy importantes para la sociedad, como lo son la sustentabilidad, la inclusión, la salud, y todo ello requiere un trabajo interdisciplinario. Ajá. Y por tanto, el artefacto se convierte en el centro de toda esta investigación y que es trastocado por varias disciplinas y que el diseñador es el que las gestiona. Entonces, esta parte es muy importante en cuanto a generación de conocimiento. Después tenemos el conocimiento incorporado, que es de lo que hablaba hace un momento, de cómo el propio proceso te va dando datos de qué es lo que pasa, de qué es lo que ocurre en ciertas disciplinas, en la sociedad, en la tecnología, y también el propio artefacto es un resumen del conocimiento de cómo fue hecho y de cómo está siendo utilizado. Entonces, ¿qué podemos aprender de este conocimiento tácito? En tercer lugar, tenemos el conocimiento que se refiere al contexto de usuario, pero aquí no solo va a ser como lo veíamos en la primera diapositiva, en donde hablábamos del conocimiento para el diseño, donde hay un contexto de usuario a priori de los artefactos. Aquí, si bien también va a delinear este contexto de usuario, este conocimiento de las necesidades de los usuarios y las oportunidades que hay. Y lo más importante va a ser el conocimiento que se genere cuando el usuario está interactuando con un artefacto. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué podemos aprender de eso? Y no solamente, a lo mejor en un tiempo corto o en un tiempo más largo nos va a dar más datos, pero no solamente esto, sino también cuando el artefacto se intersecta en un cierto contexto social. ¿Qué va a significar para un cierto grupo de personas?
o para una población en sí misma. O sea, esto va a ser diferente a la investigación para el diseño, donde solamente estamos investigando para generar un artefacto que, por así decirlo, va a ser ideal para las investigaciones que hicimos, pero el contexto de usuario, cuando ya insertamos ese producto, la información va a ser diferente. Después, en el número 4, la reflexión sobre el proceso de diseño. Ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, que tenemos que aprender de nuestro propio proceso. Y aquí voy a traer a colación a Nigel Cross, que él tipifica los métodos de diseño en dos, que son los métodos prescriptivos y los métodos descriptivos. Entonces, los métodos prescriptivos que nacen sobre todo, aún sigue habiendo nuevas propuestas, y ahorita voy a hablar de una de ellas, en los 70s y 80s, y los métodos prescriptivos con John Christopher Jones, Gibbon Siep, el propio método de diseño de la UAM Azcapotzalco nace también en esas fechas del boom de los métodos de diseño, y es, en palabras de Gibbon Siep, como una receta de cocina. Entonces, en ese sentido son los métodos prescriptivos, y los métodos descriptivos son los que describieron qué hiciste. Y Cross ha analizado muchos procesos de diseño a partir de que los ha observado de diseñadores reconocidos, y entonces da cuenta de qué hicieron, y en gran medida difieren de los métodos descriptivos. Por tanto, al documentar el proceso de diseño, ¿qué es lo que tenemos que aprender de eso? ¿Qué conocimiento podemos documentar y comunicar? Después, ¿qué nos dice Donald Schoen sobre el profesional reflexivo? O sea, no basta solo con describir tu proceso de diseño, sino que en el propio proceso de diseño reflexionas sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás aprendiendo y cómo estás cambiando tú como diseñador, y citando a Donald Cross, cómo está evolucionando tu pensamiento de diseño. Entonces es una suerte de metacognición en donde estás cuestionándote tú mismo sobre tus procederes. Esto es en cuanto a lo que se ha dicho de del conocimiento que se puede construir en el propio proceso de diseño, y ya con los artefactos físicos, no con un prototipo rápido, sino con un prototipo pensando que es el primer artefacto de la producción. Y de aquí vamos a dar un salto abrupto hacia la evaluación de productos en tecnología. ¿Y por qué? Porque en diseño se ha dado este debate de cómo aprendemos o cómo construimos conocimiento con los artefactos, pero en el área de tecnología y específicamente en ingeniería, esta manera de investigar es casi que la única, no es la única, pero es la más importante en el conocimiento a través de los artefactos. Nada más que aquí va a diferir porque son investigaciones estrictamente cuantitativas que van a tener una hipótesis de trabajo. Una hipótesis hablando de una investigación cuantitativa. Una hipótesis que va a ser el eje central de la investigación y que va a tener una prueba. Entonces, aquí el artefacto no es como una hipótesis, es la hipótesis que tiene variables susceptibles de ser medibles cuantitativamente. Por tanto, el artefacto va a actuar como una herramienta para validar las suposiciones de diseño, que son las variables. Después va a haber una prueba de hipótesis, tal como en las investigaciones de corte cuantitativo, y va a haber una evaluación empírica para confirmar o refutar las variables, y van a ser tan claras y tan medibles como resistencia de materiales, comportamiento de mecanismos, momentos cortantes en algún artefacto. Entonces, para la ingeniería todo esto va a ser muy importante. Después van a tener un tercer punto, que es contextualización,
en donde van a evaluar el contexto de usuario, pero de una manera secundaria. Entonces, el diseño que nos importa, sobre todo nos va a importar el contexto de usuario, es el eje central y ya se ha hablado mucho que es una de las diferencias que hay con ingeniería. Pero entonces, ¿qué podemos aprender de esto, no? ¿Qué podemos aprender de todo lo que pasa ya en esta área para aportar a la investigación a través del diseño? Pasamos entonces, regresamos con Nigel Cross, y donde él toma precisamente esta idea de hipótesis del área de tecnología y la lleva al área de diseño, pero ya no como una suerte de estar midiendo cuantitativamente, sino más bien cualitativamente. Entonces, todo esto para hablar de cómo se crea o cómo evoluciona el pensamiento de diseño más bien, pero aquí hay algo importante para aclarar. Esta parte de pensamiento de diseño no es design thinking, porque el design thinking se refiere a una metodología prescriptiva de manera general, no como una receta de cocina, pero sí prescriptiva porque de alguna manera está dando pautas para accionar dentro de la práctica diseñística. Si bien esta metodología de design thinking se ha basado en los escritos de Nigel Cross, no es lo mismo porque él lo está describiendo. Él describe qué hacen los diseñadores y porque para él su palabra mágica es la descripción, no la prescripción. Y a partir de aquí, más bien sobre esto se basa mucho design thinking, por lo que dice él, pero no es igual, porque él no propone una metodología, entonces dice, hay un escenario para un problema de diseño, para plantear un problema de diseño, no es el problema en sí mismo, es un escenario, y ese problema lo va a plantear el diseñador dependiendo de sus experiencias, de su expertise, si es novato, etcétera. Después va a llegar a un prototipo, él hablando de del diseño donde tiene que haber un prototipo, ¿no? El desarrollo de productos. El problema es A, el prototipo es A'. Entonces, ¿cómo se pasa de A a prima? No da una receta porque él lo describe y entonces muestra lo que hacen los otros diseñadores, que encuentran muchos puntos en común que después retoman en design thinking y ya pues si los quieren retomar el ejemplo, los retoman, pero él más bien está describiendo. Entonces dice, el prototipo es una hipótesis, como en tecnología, pero no vamos a medir estrictamente, sino que simplemente lo vamos a evaluar con el usuario, sobre todo en diseño, porque nos interesa centrarnos en el usuario o les interesa a los diseñadores siempre centrarse en el usuario cuando van a evaluar su hipótesis en función de que van a comprobar los supuestos de diseño que se ven materializados en un artefacto. Después después de la evaluación, nos vamos a dar cuenta de qué está pasando. O sea, vamos a obtener datos muy importantes y va a haber una redefinición. Entonces, el que dice, para desarrollar el pensamiento de diseño, los diseñadores tienen que haber tenido mucha práctica de problema, prototipo, evaluación y redefinición. Problema, prototipo. Y eso te va a desarrollar el pensamiento de diseño, no como una metodología, sino como un expertise en poder conocer las necesidades de los usuarios, trabajar colaborativamente, o sea, todo eso que te dice Design Thinking, pero aquí no es que lo conozcas primero, sino que primero vas a pasar por estos ejercicios. Entonces, se retoma esta parte de el prototipo como hipótesis de tecnología y a partir de estas dos perspectivas, nosotros proponemos, un profesor de la UAM Xochimilco y yo, cómo guiar, esto lo trabajamos con los y las estudiantes de licenciatura, cómo guiarlos y cómo guiarlas hacia la documentación de su proceso de diseño y hacia la reflexión.
teniendo como eje central o como pretexto la evaluación de los productos. Y lo primero que hicimos para que esto fuera documentable desde nuestro punto de vista, porque vamos a recordar que la investigación a través del diseño está muy abierta todavía. Entonces dividimos la evaluación de productos en 3 contextos: el contexto de producción, el contexto de usuario y el contexto estructural. Estos 3 van a estar trabajando o vamos a estarlos evaluando más bien de manera coordinada, de manera contemporánea. No es que primero sea uno y primero sea otro. Entonces, en el contexto de producción, definitivamente tenemos o vamos a proponer una materia prima que tiene que ser dimensionada, o sea, tiene que ser transformada. Estoy hablando de manera general. Transformada, dimensionada, ensamblada, con un acabado, etcétera. Entonces, vamos a enfrentarnos a una planta tecnológica instalada y a personal que tiene cierto expertise en una cierta área de producción. En ese sentido, vamos a hablar de un sistema sociotécnico, donde no solamente vamos a tener máquinas, herramientas, sino también va a haber personal que va a estar interactuando con este sistema sociotécnico, va a haber una red de proveedores y también va a haber una red de mantenimiento. Ajá, o sea, si algo no se puede realizar, si no está el material aquí en México, si yo no puedo tener acceso a él, simplemente no pasa ya y no voy a poder fabricar el producto. Entonces, estamos hablando aquí de sistemas sociotécnicos en un nivel de unidades de producción, que puede ser la producción de unidad de producción artesanal, unidad de taller o la gran fábrica. Y todo esto tiene ciertas características. Ahora, en el contexto de usuario, vamos a evaluar las funciones objetivo, que las funciones objetivo es aquel comportamiento que esperamos que tenga nuestro artefacto. En esto voy a ahondar en la siguiente diapositiva. Entonces, el que tenga el artefacto al interactuar con los usuarios. Y una parte muy importante dentro del diseño, que va a ser el contexto estructural, porque definitivamente a nosotros los diseñadores nos interesa mucho la coherencia formal. O sea, parece algo trivial, pero no es cierto. O sea, la coherencia formal, la composición que tenga el artefacto, y es decir, vamos a hacer un análisis de la consistencia de las partes respecto al conjunto, toda la estructura y cómo se está percibiendo. Y todo esto respetando el contexto de producción y el contexto de usuario. Vamos a hacer una suerte ahí de coordinación, por ejemplo, si estamos hablando de las dimensiones, coordinación dimensional en donde a lo mejor vamos a tener como base la optimización del material, las medidas, la antropometría de las personas y cómo vamos a obtener además una coherencia formal. Entonces, hablaba de las funciones objetivo, que es el comportamiento que esperamos que tenga el artefacto. En primer lugar, en la interacción con un sistema sociotécnico dentro del contexto de producción. O sea, como les decía, el artefacto en su proceso de producción va a tener una interacción con las personas, va a ser transformado, es una materia prima que va a ser transformada. Desde ahí vamos a estar evaluando y al mismo tiempo, con el contexto de usuario, vamos a tener evaluaciones parciales y además con un primer prototipo rápido y después con el prototipo final, vamos a seguir teniendo evaluaciones en el contexto de usuario con las funciones objetivo. O sea, ¿qué comportamiento esperamos que tenga el artefacto cuando interactúa con el usuario? Y lo vamos a enunciar en verbos tan simples como jalar, mover, sostener, y a lo mejor un poco más complicado como sensibilizar,
acompañar, pero todo esto va a ir en función de verbos, que como les digo, pueden ser tan simples o pueden ser más complejos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? No estamos buscando un método prescriptivo, estamos buscando una manera de describir lo que estamos haciendo. Después, en el contexto estructural, vamos a ver si el conjunto funciona debido a la relación entre sus elementos o podemos mover algunos. Y va a seguir funcionando, va a seguir teniendo una coherencia formal, o si su funcionamiento se atribuye a uno de ellos o a todos. O sea, este tipo de análisis es lo que vamos a ir haciendo a la hora de describir nuestros procederes y que nos va a llevar a la reflexión. Y todo esto para ir documentando el proceso de diseño, porque cuando nosotros como diseñadores estamos evaluando un artefacto con el usuario y hay un comportamiento inesperado, porque las funciones objetivo, por ejemplo, equilibrar. Entonces, no, cuando se enfrenta el usuario o cuando interactúa con el producto, no es capaz de equilibrar. Entonces, ahí tenemos un comportamiento que no esperábamos. ¿Qué es lo que nosotros como diseñadores vamos a hacer en ese momento? Ahí está la carnita del diseño. ¿Cómo lo podemos documentar? Y entonces, a partir de esta cuestión, hemos propuesto algo que se llama heurísticas de diseño, en donde tenemos una anomalía. Y esta anomalía es ese comportamiento de nuestra función objetivo que no esperábamos. Pero aquí hay algo muy importante, que es un comportamiento no esperado en la interacción con alguno de los contextos. Pero ese comportamiento no esperado, si bien casi siempre es negativo, puede ser a veces positivo. Es decir, el artefacto me da más de lo que esperaba o me hace que tenga una idea. O esto dice sí, o sea, esto es lo que yo quería, no lo tenía en mente, pero es mejor. Pero si yo tengo un comportamiento esperado, aún así tengo que mover ahí las piezas de mi conjunto estructural. Entonces, tengo una anomalía de un comportamiento no esperado y aquí lo importante, nombrarle de alguna manera, ahorita nosotros lo proponemos así, te da pie para documentar y para reflexionar sobre tu propio proceso de diseño. Después de que nosotros tenemos este contexto de anomalía, respondemos siempre con una acción. O sea, esa práctica diseñística de toma de decisiones, sea la anomalía positiva, como pocas veces es, pero que sí se da, o sea negativa. Entonces, tomamos la decisión con base en un patrón de diseño exitoso, es decir, patrones, hablando en nivel de Christopher Alexander, que son soluciones de diseño probadas en distintos contextos. Entonces, yo digo, bueno, un artefacto análogo o una solución de una articulación en otro artefacto podría integrarla y a lo mejor con ello salvo esta anomalía. O bien tener un pensamiento de diseño lo suficientemente desarrollado y con base en la experiencia de prueba y error, aquí siguiendo a Donald Cross, entonces lo voy a poder resolver conforme a mis experiencias y también conforme a mis proyectos de diseño ya hechos antes. O sea, a esta experiencia que voy a haber tenido de problema, prototipo, evaluación del prototipo y redefinición. Por tanto, verlo de esta manera, o sea, no es que lo tengamos que ver, pero es una forma en la que nosotros estamos proponiendo y que así trabajamos de documentar los procesos de diseño, pero sobre todo llevar a la reflexión de qué estamos haciendo
¿Y en qué nos estamos centrando principalmente? En la producción, en el usuario, pero eso depende de nuestro objetivo, ¿no? Hay veces que nos estamos centrando mucho en la cuestión estructural de coherencia formal y estamos dejando de lado al usuario, o bien siempre es centrado en el usuario, como ahora se habla bastante de eso, pero se deja de lado, muchas gracias, el proceso productivo y por tanto no se puede realizar. Y si algo no se puede realizar, simplemente no está y no es susceptible de ser evaluado. Entonces, estos tres contextos son muy importantes, sobre todo para ponderar, para darme cuenta en qué me estoy centrando y si estoy trabajando de manera coordinada con ellos. Después de ello, para que realmente sea una heurística, tenemos estas reglas prácticas que me voy a referir a que todos nosotros como diseñadores dentro de nuestra práctica vamos teniendo nuestros propios pequeños métodos para llegar a una solución. Entonces, estos propios pequeños métodos es como cuando andamos en transporte público y tenemos nuestros métodos para colarnos o para cuando vamos al mercado, igual nosotros tenemos nuestras mañas cuando vamos al supermercado, a donde sea. Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de que yo como diseñador me voy por un camino o me voy por otro camino, o cómo hago para sortear estas anomalías e ir haciendo una coordinación entre los tres contextos y regresarme si me estoy situando solamente en el contexto de usuario y no va a ser posible llegar a terminar mi artefacto. Entonces aquí lo que normalmente pasa es que pues, establecemos hipótesis de solución, una serie de evaluaciones específicas muy rápidas que nosotros le llamamos microacciones de diseño, en donde ni siquiera hay una rúbrica de evaluación. Es que eso es la verdad y es muy difícil documentar ese. Nosotros vemos un problema y lo solucionamos rapidísimo en nuestra mente y ya movimos todo. Y no supimos muy bien qué pasó, pero así es como vamos haciendo y pues todo eso no se ve en los métodos de diseño. Y pues esto, como les decía, para garantizar la coherencia entre los contextos. Entonces, de alguna manera, queremos llevar a la reflexión sobre lo que estamos haciendo como diseñadores. Y de aquí entonces, para concluir esta breve presentación, aquí me atrevo a decir que cuando hay una documentación exhaustiva en un proceso de diseño y después en la propia evaluación del artefacto, del prototipo, no hablando de un prototipo rápido, sino de un prototipo que cumpla con las características susceptibles de ser evaluadas por los usuarios. Entonces, la evaluación se convierte en una suerte de experimento científico, en donde puedo dar cuenta de todos los pasos que seguí, hablando desde un marco teórico metodológico y después desde rúbricas de evaluación importantes en los tres contextos y una descripción de mi propio proceso de diseño y de cómo trabajé interdisciplinariamente con otros profesionales para llegar a concretar un artefacto o un sistema de artefactos. Entonces, la evaluación es un proceso para establecer si una variable particular, y aquí me atrevo a llamarles variables, aunque no sean cuantitativas, pueden ser cuantitativas, pero también podemos hacerlas en un nivel de descripción cuantitativo. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, como les decía hace rato, de variables tan sencillas, tan tangibles como las dimensiones, ¿no? Desde ahí hay una variable particular para evaluar. Y después vamos a complicarnos un poco más como la seguridad. ¿Cómo puedo evaluar esa variable? Ahí, claro que primero tengo que tener
un concepto operativo que me permita observar el rendimiento. Ajá, tengo primero que conceptualizar y en qué medida lo voy a medir y cuándo sí va a ser y cuándo no, el rendimiento. Y ahora nos vamos todavía a complicar más la sostenibilidad. Ajá, o sea, no son cuestiones triviales de cómo llegué a este concepto, cómo está materializado en mi artefacto o en mis sistemas de artefactos, y ahora cómo lo voy a observar que lo evalúen en un contexto de usuario o en una sociedad o en una escuela, en una institución. Entonces, ¿cómo estas variables se pueden incorporar con éxito dentro de un artefacto técnico? ¿Por qué un artefacto técnico? Precisamente porque es un artefacto resultado de todo un proceso de diseño y producción. Porque se tiene que realizar para que podamos obtener esa información a posterior, no solamente como en el nivel de la investigación para el diseño, sino también qué consecuencias está teniendo ya el artefacto en el uso y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando en un tema de salud. Ajá. Después, este enfoque de investigación convierte el acto de diseñar un artefacto en un experimento científico, lo que permite a los diseñadores comprender mejor las consecuencias sociales en caso, como les decía, de qué significa para un grupo social, para una institución, para un hospital, o sea, qué significa la intersección de un cierto artefacto, también en el mercado, qué significa, a lo mejor ahí es más fácil medirlo, o sea, si tuvo éxito se vendió y si no, no, tal vez, o sea, es algo muy simple, pero puede ser una forma de evaluarlo. Después, cognitivas, dependiendo de qué tipo de artefacto estemos hablando, y en sí mismo, qué consecuencias puede tener la práctica de realizar artefactos. Y la bibliografía, por último, para que haya una referencia, y esto sería todo. Muchísimas gracias y esperamos las preguntas. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Si hablamos de Inter, pues es dentro de, ¿no? Sí. De la gente del medio. Pero no sabemos si alguien más nos puede aportar. Sí. Entonces yo creo que habría que añadirle un poquito lo de multidisciplinario, ¿no? O sea, inter y multidisciplinario para que esto realmente tenga un poco más de ideas y la evaluación sea a lo mejor un poquito más rigurosa o estricta por las diferentes visualizaciones que tendríamos para verlo. Sí, muchísimas gracias. Eso es muy, muy importante. Gracias por mencionarlo y definitivamente al 100% estoy de acuerdo. Gracias. No, gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo justo iba a comentar eso como no ser parte también, usted sabe que no ser parte del área de diseño. Justo eso era lo que pensaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando no somos, o sea, estamos dentro de este proyecto, pero no somos diseñadores? Ajá. O de la comunidad del diseño, ¿no? En realidad. Sí, aquí sobre todo, porque tú de formación eres administradora, ¿no? Claro. Aquí lo importante es hacia dónde va tu investigación, ¿no? ¿Qué corte tiene para el diseño, en el diseño o a través del diseño? Porque hay investigaciones muy interesantes en sobre el diseño, que es donde se plantean estas cuestiones para discutir, como ahora nosotros estamos discutiendo sobre el diseño, en donde perspectivas de otras disciplinas plantean cuestiones muy interesantes que nosotros mismos, cuando estamos llevando la práctica, no nos damos cuenta. Entonces llega alguien de otra disciplina y tiene perspectivas muy interesantes para decir. Entonces, sí, pero a veces no son tomadas en cuenta. Exacto. Porque ¿no? nosotros tenemos ya nuestra formación y ya estamos como aliados, ¿no? Por así decirlo. O más bien enfocados a lo que ustedes conocen, sin aperturar a conocer un poquito más de lo que usted puede proponer de alguien más, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que veo.
Por ejemplo, tú nos dices ahorita que sobre el diseño, pero ¿el diseño de qué? O sea, nos dices de un producto. Un producto no necesariamente es algo físico. Un producto puede ser un artículo sobre una investigación. O sea, todos esos son, o los llamamos productos, que podrían estar a los que se les puede dar una mejora incluso hasta en escritura, ¿no? Hasta cómo está redactado. Ya estás involucrándote dentro de un diseño de algo que a lo mejor está mal desde antes, ¿no? Sí, la palabra diseño es muy amplia, pero aquí definitivamente artefactos que son tangibles, te tocan y tienen una función necesario que yo aclarara eso. Sí, no, y también a lo mejor, perspectiva, a lo mejor poner un ejemplo sobre algún producto que ya se haya elaborado, que ustedes hayan trabajado, hubiera sido un poquito más didáctico para que la gente viera, bueno, este producto que nosotros elaboramos en una tesis, en algún trabajo, nos llevó a esto. Ahora sí que escribir nuestro propio proceso de diseño para que y la mejora que puede tener. Ay, muchísimas gracias por esa observación, ¿no? Es muy importante. Ajá. Y por esa indicación. Gracias. ¿Alguien en línea quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? No se te lee. ¿Nos escuchan? Es que como es la hora de la comida, ya todos tienen hambre. Tienen la boca llena. Entonces, sí. ¿O están comiendo o no? ¿Nos escuchan? Alguien levanta la mano. Bueno, bien. Hay 14. Yo vi aquí a todos tomando notas, pero me parece bien interesante cómo haces un replanteamiento de la parte de que esta aclaración. Ya le no es tan pinky, ¿no? A ver, Martín. Buenas tardes a todos. No olvidar que el diseño no nada más son objetos, ¿no? Son objetos, procesos y servicios. Entonces, no cerrarnos a nada más a objetos, ¿no? Objetos, procesos, servicios, ¿no? Y sistemas. Entonces, todo eso es el diseño. Y eso no es un invento mío, es la definición internacional de diseño, ¿no? De diseño industrial, de diseño en general, ¿no? Diseño de objetos, procesos, servicios y sistemas. Así dice la definición de diseño. Gracias. Gracias. Yo quisiera, doctora, destacar un poco el énfasis que hace en la evaluación, que hablaba usted de artefactos producidos industrialmente, ¿no? Donde hay la oportunidad de generar un prototipo y a partir de eso evaluarlo y poder hacer modificaciones en el producto final. Pero también es importante, y usted lo mencionaba, la evaluación de nuestro propio proceso de diseño, porque habrá otros ámbitos del diseño donde no se puede repetir el producto de manera industrial. Por ejemplo, un producto arquitectónico. Se diseña una edificación y se puede evaluar, por supuesto, pero en ese caso, en contextos muy concretos y específicos, no se puede reproducir estrictamente ese proyecto. Sí. Pero por eso viene la importancia de la evaluación de nuestro propio proceso de diseño para llevar a cabo, para desarrollar mejores procesos y en ese sentido tener mejores productos. Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, hablé un poco de las unidades de producción, precisamente para hacer énfasis en que ya no, cuando hablamos de producción, no hablamos necesariamente de una producción en serie, sino de que puse el ejemplo de la unidad de producción artesanal, en donde también voy a obtener artefactos técnicos de producción del pequeño taller y la gran fábrica. Entonces, en ese sentido, habría una tipificación
o tantas tipificaciones como fueran necesarias de cómo hacer un producto. Entonces, esto que mencionas es muy importante porque sí, hay productos que no se pueden replicar, pero en función de que yo dé cuenta de qué fue lo que hice, ahí va a haber el conocimiento para hacerlo a lo mejor dentro. Miguel, pero muchísimas gracias por mencionar, que es muy importante. Sí, porque, por ejemplo, la parte artesanal que comentas, aunque aparentemente artesanalmente son iguales los productos que hacen los artesanos, distan mucho, ¿no? Tienen algo diferente, todos, ninguno es igual, como una producción en serie de una maquinaria, por ejemplo. También en un pequeño taller, si bien utiliza máquinas de producción, no como en la unidad artesanal, sino que las diversifica. Ahí son más, técnicamente las puede manejar cualquier persona con un curso rápido, a diferencia de lo artesanal que necesitas casi que haber nacido ahí. Entonces, también se dan diferencias que no se pueden replicar a veces en los pequeños talleres. Eso también se podría dar. Sí, entonces ya vamos más por una evaluación del arte, para mí, ¿no? Para mí, por muy funcional que sea, ¿sí? Termina siendo algo más valorado por su arte y por la belleza que pueda tener, o por el defecto que pueda tener incluso, porque esos defectos luego hacen que las cosas se encarezcan, ¿no? Entonces, esos detalles deben de ser un poquito más marcados. Por eso mi insistencia en que quizás debiste haber traído algún ejemplo de producto donde todos porque por ejemplo, yo me acuerdo bien de lo que decía el profesor Martín, de que pues el diseño industrial no es nada más de productos, sino que abarca muchas cosas y por eso lo mencioné, ¿sí? De que un producto puede ser un artículo, pueden ser varias cosas. Entonces, aquí, para que tu presentación hubiera impactado un poquito más, debió de haber sido con un ejemplo. Sí. Ese sería algo que para guiarnos, sugiero, ¿no? ¿no? Sí, no, está muy bien. Sugiero para claro. una otra cuestión. Sí, gracias. Porque ese trabajo que ustedes vienen trabajando con el doctor Aguirre. Ajá. Ah, ok. Sí. Perfecto. Sí, es lo que... La leyenda. No está el doctor Aguirre. No. Pero no está ahorita. Ajá. Pues no sé si alguien más tenga otro Tú comentario. vas a comentar algo también, ¿no? Sí, te decía que es muy interesante cómo haces el análisis con autores diferentes en la parte del design thinking, ¿no? Y cómo haces tú la aclaración de que estamos hablando del proceso de diseño y la parte de cómo cada quien genera sus propios métodos de diseño. ¿En eso podrías abundar un poco en la parte de los métodos de diseño? De cómo, sí, claro, de cómo cada quien, no tenemos los mismos procederes y pensando un poco en lo que dijo el compañero de cuando hay artefactos como por ejemplo en la arquitectura que no se pueden replicar y ahí entonces vemos que se está materializando dependiendo de las perspectivas que tengamos como diseñadores. En este caso, el arquitecto, dependiendo qué tan experimentado esté. Entonces, va tomando decisiones de diseño con base en sus propias experiencias, en su propia historia de vida. Ajá. Y esto es muy importante. Difiero un poquito con el compañero de que no se puede replicar la arquitectura. Pues vemos puras casas de Bueno, pero decía que no, o sea, ya es un proyecto, de arte, por ejemplo, un museo de arte que a lo mejor requiere ciertas características. Yo creo que el que lo hace sí lo puede replicar, pero hay que ver que esté en las mismas condiciones de suelos, las mismas condiciones de clima, de muchas cosas, porque si el que diseña algo
lo puede replicar, lo puede mejorar, o lo puede empeorar, ¿eh? Pero también va a ser... No, sí, sí, pero sí no puede, o sea, es que están las tres cosas. Están las cosas. No replicar la arquitectura, sino hablar de replicar un proyecto per se. Bueno, ese sí, proyecto, o sea, ese es el, ya no se puede ese es el ya se punto, realizó. porque está específicamente para un punto. Exactamente. Está específico para un punto, ¿sí? Pero la forma, la estructura, se puede. Normalmente se mejora o se empeora. Sí, 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 por eso te digo. Pero, o sea, ya no va a ser igual porque no está en el mismo lugar. Exacto, ni para las mismas Por personas. eso, Nada más pero la forma, se demoliera y se volviera a conseguir. No sé. ¿Pregunta? Tenemos otra pregunta. Levantó la mano Andrea. Sí, gracias. Andrea, ¿te escuchamos? ¿O ya bajo la mano? No, sí, tiene la Sí, a lo mejor es que tiene el micrófono apagado. Ah. No, 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 Está en el chat. ya me da miedo para que... Ahorita lo sí. A ver, no hay preguntas. 14 más. Es que tenía la mano Tenía la levantada, mano levantada Andrea. pero Andrea García, Andrea García. pero no sabemos si fue por error o a lo mejor fue un de... No, a lo mejor fue así. Quizás doctora, para compartir un poco de qué va mi investigación, que va un poco en el sentido de investigación a través del diseño, pero va quizá un poco más allá, porque a mí me interesa hacer un diseño colaborativo con un grupo de artesanas. Sí. Ellas decidieron que se rediseñara el espacio de comercialización de sus productos, y a mí me interesa ver cómo este proceso de diseño colaborativo transforma o tiene implicaciones en su identidad. Entonces, un poco, por supuesto, queda este tipo de investigación ad hoc a mí. De manera general es una investigación a través del diseño, pero el corte de investigación del que tú estás hablando es investigación-acción. Así es. Que tiene que ver con la transformación del propio contexto social, ¿no? Y entonces es una investigación-acción de corte cualitativo, pero hablando en el nivel del proceso de diseño, estás a través del diseño. Sí. Entonces, aquí para, digamos, ir dando orden a lo que tienen que contestarle a Sandra de los de los... Doctora, Trani comenta que no se concluyó la idea de nuestros propios métodos de investigación. Tuve la culpa, perdón. Me disculpo. Lo que me preguntaba, ese comentario, entonces Trani pide que sí. Sí, que nosotros normalmente cuando estamos dentro de la práctica diseñística, o sea, dentro de un proceso de diseño, normalmente no damos los mismos pasos, ¿no? Estamos acostumbrados desde la academia a que tenemos el planteamiento de un problema, tenemos a lo mejor que plantear una hipótesis, ¿sí? Y de ahí plantear alternativas, etcétera. Ajá. Pero no siempre es así. A veces nos dice, desde la perspectiva de Marilu Maer, ella dice es que el proceso de diseño normalmente va dando saltos del problema a la solución. Y a veces nosotros tenemos en la mente una solución en vez de un problema. Y decimos, es que este artefacto es muy interesante, o este sistema de artefactos, y yo podría hacer algo con él, o podría insertarlo en un cierto contexto social para cambiar. Entonces, aquí uno no necesariamente en nuestros métodos vamos a iniciar con una manera lineal, sino que vamos a ir dando saltos, incluso saltos abruptos, en los que otros patrones de diseño permeen mis propias ideas y me vayan transformando. Asimismo, se va a ir transformando mi pensamiento de diseño y puedo o no trabajar colaborativamente. A veces siempre decimos, es que el trabajo
colaborativo, interdisciplinario, multidisciplinario, pero a veces en mi propio proceso de diseño no es cierto. O sea, soy egoísta, lo estoy haciendo yo sola. Eso, todo eso, irlo reflexionando y ver qué va pasando y que no es malo. O sea, porque es que no trabajaste interdisciplinario, o aunque lo hagas, a lo mejor no te estás dando cuenta. Entonces, ir viendo todas estas cosas, no juzgar sobre todo de que es que no estoy siguiendo un método o es que así no era, sino documentar y empezar a reflexionar de qué pasos estoy llevando a cabo. Entonces, a eso. Y a lo mejor por lo que dices, ¿no? Porque soy bien egoísta, no quiero que nadie se meta dentro de mi diseño. Y aún así se puede llegar a algo. Claro, muy interesante. La situación es que cuando ya está terminado, empieza la multidisciplinariedad, porque todos o te critican o te alaban. Sí, y eso, pero esto es algo importante, no verlo como que, ya ves, era así. No, más bien no, pensar que no, que en diseño no hay unas reglas, sí, de que tiene que ser categóricas, sino que, o sea, definitivamente hice un diseño, definitivamente hice un trabajo y ahora que sí, o sea, podemos mejorarlo multidisciplinariamente. Sí, claro. El chiste es que el primero sea tu satisfacción propia, porque fue tu idea, porque fue. En algunos casos puede ser así, en otros no. En otros es yo necesito trabajar colaborativamente y necesito una guía. Yo necesito el método de diseño del agua Azcapotzalco. Por ejemplo, podríamos, porque si no, entonces yo no me guío. Entonces yo estoy perdido. Esa es una posibilidad. Aquí lo importante es pensar que entonces tenemos nuestros propios métodos, que somos únicos, que no nos pueden encajonar y sobre todo en el diseño, hablando ampliamente, como decía el profesor, donde es un acto de creación, ¿no? Principalmente. Muy bien, gracias. ¿Había otra pregunta? Andrea, Ya pudo hablar. a ver si escribe la pregunta Andrea y le damos la palabra al profesor Antonio Abad. Sí, gracias. ¿Ya hablo yo? Ya, profe, puede hablar. Perdón. Lo que pasa es que no siempre que hacemos un diseño tenemos la posibilidad de reflexionar sobre la parte de los éxitos o los fracasos del trabajo, ¿sí? En el caso de lo que yo les presenté, al final puse cómo estaba el proceso de diseño del laboratorio de modelos estructurales, porque lo repetí 77 veces. Entonces, en ese sentido, cada vez que hacíamos uno, decíamos, bueno, es que este sí se parece al anterior. Y en otros casos teníamos tanta prisa porque había un congreso, porque había una publicación que sacar, que no nos daba tiempo de reflexionar sobre el resultado de lo que habíamos hecho anteriormente. Pero a lo largo de los 25 años en los que se hicieron esos 77 prototipos, pues desde luego que un día nos sentamos y dijimos, a ver, entonces, ¿cómo hacemos el diseño nosotros? ¿Sí? Y entonces fue que yo modifiqué, bueno, yo hice una propuesta que le puse a consideración del arquitecto Carlos Moreno y de otra persona que fue el doctor Arellano, que tenía poco tiempo de haberse incorporado al laboratorio porque hubo otro doctor en ingeniería que estuvo antes de él, pero que por sus intereses y por su, vamos a decir, por su área de investigación, se salió del grupo. Y entonces puse a consideración de Carlos Moreno y del doctor Arellano cómo es que yo veía la manera en que hacíamos el diseño ahora. Y lo que yo les enseñé fue el resultado de, vamos a decir, del modelo de diseño ya, vamos a decir, ya depurado que hacíamos, pero les digo, la oportunidad de hacer algo
77 veces. No es algo que cualquier diseñador tenga posibilidad, ¿no? Entonces, por eso es por lo que nosotros consideramos que el modelo que tenemos, que parte del modelo general del proceso de diseño, ya tiene un grado de depuración bastante grande por estas discusiones que tuvimos y por el número de veces que hicimos el trabajo, ¿no? Bueno. Gracias por su comentario, profe Abad. Nada más que, pues qué buen experimento, qué buen ejemplo y qué buena oportunidad de poder replicar un diseño tantas veces. Y hubiera estado bien una documentación, o no sé si la tenga, porque de ahí podemos aprender mucho, y es precisamente de lo que estaba hablando, o sea, cómo documentar. Exacto, o sea, cómo documentar los procesos de diseño, porque para otros diseñadores hay mucho para aprender. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Andrea García comenta que es en relación a los tiempos de doctorados o de las maestrías y el tipo de evaluación que se pueden hacer en ese tiempo. Básicamente se tiene recomendaciones o criterios para determinar qué tipo de alcances o evaluaciones podemos hacer o elegir. Sí, definitivamente aquí es algo muy importante definir los alcances que podemos tener con nuestro artefacto. Porque normalmente en la maestría yo siempre planteo que las investigaciones tendrían que ser para el diseño, o sea, sentar las bases para el desarrollo de un producto, o sea, ya sea intangible o tangible en este caso. Entonces, en la maestría te da el suficientemente tiempo para conocer el contexto de usuario, el contexto social, describir a dónde se va a insertar, y normalmente también es lo que hacen, a veces hacen modelos de toma de decisiones. Y en el doctorado, siempre yo lo he planteado así, pero obviamente no es así, sigues con la evaluación de ese producto que llevaste a cabo. Entonces ya tienes tu artefacto intangible o tangible que realizaste, y después lo sometes a evaluación pues durante el siguiente tiempo. Claro que va a haber una redefinición constante, ¿no?, del objeto, una mejora, o sea, es deseable que haya una mejora, y eso es lo que yo siempre propongo, ¿no? Pero el nivel doctorado, pues ya tendrías que tener el estudio de todo el contexto, del contexto social, de mercado, de usuarios, donde se va a insertar. Y si apenas lo vas a desarrollar, entonces a lo mejor puedes tener una evaluación no tan exhaustiva, pero sí de un año, porque son 3 años. Y es lo que yo más o menos propongo: un desarrollo de un producto de 2 años y una evaluación de 3 años. Y en el caso del doctorado, pues ya sería una evaluación nada más de 1 año. Entonces, muchas gracias. Gracias, Andrea. Por favor, profesora. Gracias. Quiero explicarles que de este ejemplo que les puse, todos los problemas son diferentes. Se trata de hacer demostraciones de cómo funcionan los elementos físicos que utilizan o los arquitectos o los ingenieros civiles para la construcción. Casi en ningún caso, bueno, a lo mejor por ahí podría aparecer alguno en donde sí fuera un grado de similaridad muy alto, pero en general todos los 77 productos son diferentes, todos referidos a esquemas, a elementos constructivos que se utilizan en la arquitectura o en la ingeniería civil. Ahora, este modelo final que yo les presenté hace un par de semanas, cuando se los enseño en licenciatura, no se los enseño igual.
porque el único elemento que es detectado, que es, vamos a decir, que se los puedo enseñar de manera igual, es la recolección sistemática de la información para que el proceso se vuelva muy profesional cuando el alumno termina su licenciatura y empieza a trabajar, ¿sí? Y cuando me refiero a trabajar, no me refiero en el ámbito académico, sino me refiero en el ámbito profesional, y en general yo siempre me refiero a la prestación de un servicio independiente, porque solamente trabajé un mes asalariado en los 40 años que tuve mi despacho. Entonces, vamos a decir que hay una serie de circunstancias que modelan de una manera muy peculiar la forma en la que yo les propongo a los estudiantes el modelo, el proceso de diseño. Muchas gracias, profesora Abad. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Perfecto. Entonces, damos por concluida esta 8ª sesión. De nuevo, muchísimas gracias a la doctora Arista. Y los esperamos la próxima semana. Va a haber 2 conferencias de parte del doctor Óscar Herrera Alcántara y el doctor Alfonso Jorge Quevedo Martínez. Los esperamos a las 10:30 de la mañana. Y muchísimas gracias de nuevo.